Hola David, muy buenos días. Sabemos que andas ahí y ahorita ya nos compartirás qué estás haciendo, pero andas trabajando. Gracias por tomarnos la llamada. Pues estábamos platicando de esta información que dio a conocer el día de la tarde-noche de ayer la Fiscalía General de la República. ¿Cuál es tu valoración de proceder penalmente contra Francisco Garduño, titular del Instituto Nacional de Migración, y otros funcionarios? David, ¿cuál es tu valoración? Bueno, buenos días, gracias, Violeta, siempre al auditorio. Es un tema muy importante, justo porque pues hace un recuento la Fiscalía General de la República, no solo en términos de quienes estuvieron, digamos, directamente involucrados en esta tragedia de esta estancia, de esta residencia de personas migrantes en Ciudad Juárez, sino quien también es o son, porque son varios de los responsables, ahora lo que estamos conociendo de la Fiscalía General de la República, es quienes son los responsables también legales sobre las condiciones de estos albergues o de esas estancias, quienes están obligados a vigilar, digamos, el cumplimiento de la ley y no solo aquellas personas que estuvieron en los hechos, en el momento de los hechos. Comentábamos en la mesa el lunes, justo de Maxi Abogados, cómo era muy importante que la Fiscalía General de la República no solo se centrara o se concentrara en estas personas, en las personas que estuvieron ese día, el día de los hechos, quién tenía la llave, quién no abrió la reja o quién cerró la reja, sino que hiciera una ampliación de las investigaciones a las personas que decíamos, y leía yo el artículo del Código Penal Federal sobre en las posibles responsabilidades penales en que podría haber incurrido, en este caso, el titular del Instituto Nacional de Migración, que tenía una responsabilidad legal. Y es una buena noticia que se judicialice el caso, que se haya solicitado las órdenes de aprehensión, que se vaya a procesar a estas personas con digamos, con el paréntesis, yo pondría, con las entrecomillado más bien, de que hay que ver cómo está integrando esta acusación o esta imputación en este momento la Fiscalía General de la República. Recordemos que no ha tenido, digamos, un buen récord sobre sus actuaciones. Y yo, perdón, Violeta, sumaría nada más también otro dato que también surgió en esta semana, en estos días, sobre la Fiscalía General de la República, que miren qué raro que en este espacio comentemos notas positivas de la Fiscalía General de la República, pero también cuando las hay que mencionarlas, y es sobre la judicialización en contra de 4 militares por el caso de Nuevo Laredo, digamos, el asesinato que se cometió en contra de los jóvenes, de 4 jóvenes, de 2 jóvenes, perdón, en Nuevo Laredo, y la responsabilidad no, perdón, sí son 4 las víctimas, perdón, sobre la Y también responsabilidad que se 4 los militares, sí. 4 las víctimas y 4 los militares, la responsabilidad que se tendría en este caso en contra de estos militares. Hubo una entrevista que tuvieron ustedes en la semana, justo con uno de los abogados, y decía que no solo eran estos 4, que aunque faltaba el resto de la tropa, digamos, del convoy que iba, coincido con él, pero me parece que de entrada el haber ya judicializado a los 4 militares con esta responsabilidad sobre el homicidio, me parece que es un dato importante. Ahí habíamos colocado también en esta mesa la necesidad de que el caso no solo se quedara en el Ministerio Público Federal, como había sido consignado originalmente por una falta o por una violación al Código Militar, sino que también tendría que ser judicializada en términos penales. Y bueno, una buena noticia, insisto, las dos judicializaciones, hay que ver cómo está sustentando la Fiscalía General de la República, pero de entrada, el que hayan actuado en contra de estos servidores públicos, en el caso de los militares, y ahora en el caso de Garduño y en el caso de un ex militar responsable también de este albergue en Ciudad Juárez, que era el responsable directo que está con orden de aprehensión, me parece que es un hecho que también hay que reconocerle, en este caso, a la Fiscalía General de la República. Muchas gracias, querido David. Una última pregunta. En esto que tú estás diciendo de hay que ver cómo está integrada la carpeta y cómo se está sustentando, ¿tú consideras que habría algún riesgo en esto a futuro de que, bueno, pues se haga esta declaración de que se les va a vincular a proceso penal, pero que pudiera haber a futuro alguna dificultad a partir de la integración? Mira, la burra no era arisca, los palos la hicieron. Y yo creo que la actuación que ha tenido la Fiscalía General de la República, esta, con el fiscal Hertz Manero, ha dejado muchísimo que desear, ha dejado muchísimos pendientes, ha sido una actuación, ya no vamos a volver
a reconstruir muchos de los adjetivos que hemos vertido en en este espacio, pero yo creo que sí, yo no me confiaría tampoco en el hecho de que ya están judicializadas, tienen órdenes de aprehensión y se resolvió el caso. Me parece que es ambos, los dos casos son asuntos muy importantes, muy relevantes, y justo que uno de los temas que señalábamos donde cojeaba mucho más el discurso contra la corrupción y contra la impunidad del presidente era precisamente pues en el brazo ejecutor, que era la Fiscalía General de la República. Aquí tampoco una flor y una mariposa no hace primavera, entonces tampoco vamos a echar las campanas al vuelo a decir que la Fiscalía General ha cambiado, pero cuando menos en estos dos asuntos, insisto, hay que darle seguimiento al proceso como tal, escuchar, me parece muy importante escuchar a los abogados de las víctimas, desde luego, escuchar en este caso a los abogados también, a los abogados que están llevando el propio proceso de defensa, en el caso de los funcionarios públicos del Instituto Nacional de Migración, que entiendo que los abogados van a estar más proactivos en medios de comunicación, para escuchar también cuáles son las otras versiones, no para exculpar, pero sí también para escuchar cuál es la forma en la que está, para conocer y escuchar cuál es la forma en la que está sustentando esta imputación la Fiscalía General de la República. Insisto, que no se ha caracterizado por hacer bien su trabajo desde hace muchísimos años, cuando era PGR, ahora tampoco, y por eso yo sí, digamos, pondría esta pausa en revisar cómo está haciendo estas imputaciones para poder después, eventualmente, pues poder comentar cuáles fueron los elementos, cuál fueron la base de las imputaciones y pues ver realmente la responsabilidad de los servidores públicos. Yo creo que es un buen mensaje, también es un mensaje político que a Garduño no se le esté protegiendo al director del Instituto Nacional de Migración. Pensábamos o la lectura que se hacía de los mensajes que se había mandado el presidente era que podía haber un halo ahí de impunidad o de protección y esto, bueno, me parece que es muy importante. Insisto, no es solo la acción en sí misma es relevante, es importante, pero hay que ver también el fondo del asunto, ¿no? No solo dejarlo en una acción mediática por la presión mediática que hay, sino ver el fondo del asunto también. Muchas gracias, David Peña, del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y uno de los maxi abogados estrellas de este canal de Momentum y de Rompimiento TV y esta alianza con pie de página. Muchas gracias y muy lindo día y seguiremos pues con este tema y con estos temas que tú estás agregando también aquí, esta parte también del proceso también penal que están siguiendo los militares que estuvieron involucrados en la muerte de estos jóvenes, David. Así es que muchas gracias. Lindo No, día. gracias a ti, Violeta. Sí, sí, no, perdón que te interrumpa. Gracias, Violeta, gracias por el espacio siempre. Hoy que no es mi día, ¿verdad? Que estar aquí, pero me invitaron. Y nada más igual comentar a a la audiencia que el día de hoy se notificó, les había platicado el lunes que se iba a notificar la sentencia del caso de Daniel García en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Vamos a dar una conferencia de prensa en una hora y media más o menos en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Pero un dato relevante, muy relevante que va a estar en medios y que va a generar una discusión impresionante en los próximos días y que bueno, el auditorio, todos las y los que nos siguen en Momentum y en Rompimiento tendrán de primera mano las impresiones de mi persona, porque soy abogado también del caso, formo parte de la defensa del caso, que va a generar una discusión muy fuerte, es que la Corte Interamericana en este caso declara que el artículo 19 de la Constitución en prisión preventiva oficiosa es inconvencional. Es decir, Qué cosas. declara la inconvencionalidad del artículo 19 de la Constitución, cosa que es muy relevante, muy relevante para el sistema jurídico mexicano. Hay que ver cómo se va a adoptar esto, cómo se va a traducir. Desde luego que la Corte obliga o impone un cambio normativo, un cambio a las leyes y un cambio a la propia Constitución, pero la declaración en sí misma de que el artículo 19 constitucional en cuanto a la prisión preventiva oficiosa es inconvencional, es una declaración muy fuerte y muy potente porque declara la inconvencionalidad de la Constitución. Entonces, esto va a generar, yo no me imagino las proporciones que va a despertar en algunos escenarios mañaneros, pero yo creo que van a venir días muy interesantes de debate, días muy interesantes de discusión, y bueno, ahí sí me tienen a la mano a mí como abogado del Pues caso, entonces para estarlo comentando y platicando. gracias, querido David, ya lo estaremos discutiendo y bueno, pues estamos en comunicación. Lindo día, Claro David. que sí. Yo le traigo un saludo. Hasta luego. Gracias.